Hola, ¿qué tal? Hombre. Vale, os presento a Daniel Valero, Tigrillo en redes. Él es periodista, divulgador y además es ex compañero nuestro porque estuvo trabajando en el chat en OT 2018. ¿Qué ideas tenía él y Ángel? No todas son mías, quiero dejar eso claro. Sí, ¿no? No es mi culpa. Os va a dar una charla sobre diversidad y realidades LGTBI, que nos viene muy bien a todos. Siempre, nunca a los que sobra. estamos aquí y a los que nos ven. Disfrutadlo. Gracias. Muchas gracias. Qué guay. Oye, estoy súper contento. Bueno, ya me ha presentado, ¿no? Me podéis llamar Dani directamente. Tigrillo es una idea que tuve de adolescente porque también he tenido vuestra edad y he tomado decisiones cuestionables. Me hace mucha ilusión porque además os he visto y parecéis un grupo como muy guay. O sea, siento un poco que podríais darme vosotros esta charla a mí, la verdad. Pero, joder, se os ve... Prometí que no iba a decir tacos. Se os ve muy guay, creo que sois gente muy concienciada. He visto incluso algún alegato en las galas y tal, a Cheno diciendo, dilo, reina, por cosas. Es ley. ¿Eso venía pensado de casa o...? No, surgió. Surgió. ¿El qué? Toda esa cosa. Ah, bueno. Qué guay, muy guay. Entonces, bueno, creo que aún así, pues siempre tenemos, no sé, cositas que comentar, tenemos gente que no está viendo en casa, entonces tenemos una oportunidad muy guay, aunque seáis un grupo que yo creo que tiene las cosas muy claras con respecto a todos estos temas, repasar algunas cosillas, ver cómo podemos dar visibilidad a algunas realidades que igual a veces se nos quedan un poco escondidas y que no tenemos tan claras. Lo más básico yo creo que lo tenemos, LGTBI sabemos lo que significa, ¿no? Sí. ¿Alguien me lo dice? En plan, por... Los gays también son buenos. Bueno, pues son lesbianas, gay, bisexuales, por si hay alguien en casa que no lo sepa, personas trans, personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer. La I, ¿sabemos de qué es? ¿Y sabemos lo que significa? Sí. ¿Me lo dices? ¿Es que soy el único que lo sabe? No, pero A ver, intersexual es como una persona... A ver, te voy a intentar explicar con mis palabras, ¿vale? género no binario. Son personas... No. Son personas por ahí. que nacen con... los cromosomas, que no sé cómo explicarlo científicamente, pero que no es ni varón ni hembra. ¿Sabes lo que...? O sea, no tiene aparatos reproductores fijos de un sexo. Claro, es algo como muy, una o sea, muy mezcla. bien, está muy bien explicado, muy parecido, solo que son personas que han nacido con características físicas mezcladas ambos. entre lo que entendemos de hombre y lo que entendemos de mujer. Pueden ser genitales o de cualquier tipo. Y que también sufren una opresión porque durante años se les han hecho cirugías no deseadas para adaptarles el cuerpo a lo que se espera de ellos. Entonces, evidentemente, pues es un poco movida cuando es una persona que está perfectamente y le hacen eso sin necesitarlo. Entonces, yo os voy a ir lanzando preguntas para que participéis y en cualquier momento me podéis parar, porque yo hablo muchísimo, para también participar y que se os escuchen y darme opinión o hacerme una pregunta sobre el tema. También se le añade Q+, ¿no? Sí, el Q+, la Q de queer, que muchas veces se utiliza como para englobar a todas esas realidades que no se sienten identificadas con las primeras letras y que engloba también pues, muchos textos, estudios y autores que hablan de que al final el género es algo social y que no tiene por qué depender exactamente de lo físico, de lo que tenemos simplemente por cómo hemos nacido. Muy guay eso también, muy bien. Bueno, formamos una comunidad, la comunidad LGTBI. ¿Sabéis por qué se forma esta comunidad? Represión un poco. La historia del movimiento contemporáneo LGTBI va naciendo a finales de los años 60 en el 69. ¿Sabéis lo que es Stonewall. Stonewall, exactamente. ¿Me cuentas un poquito sobre Stonewall? Son los riots que no sé mucho. Disturbios se puede traducir. Riots, ¿cómo se dice? Disturbios, revueltas. Revueltas al finales en el 69 de Stonewall. Eso es lo que sé que pasó. Que era un poco por el movimiento Todo, trans, ¿no? sí, Claro. exacto. O sea, la gente LGTBI en esa época, sobre todo en Estados Unidos, pero en prácticamente todo el mundo, era ilegal, porque así de punky somos, hemos sido ilegales y lo seguimos siendo en 70 países. Y bueno, se reunían en locales clandestinos y la policía iba a hacer redadas. Eso mismo. Eso está relacionado con la escena del ballroom y tal, ¿no? Claro, también. O sea, surgió más o menos en la misma zona, pero sobre todo también está protagonizado por, bueno, mujeres trans, personas trans, gente racializada, que era contra la que iba más fuerte la policía, y ese día pues dijeron ya basta y se pusieron en contra de que les detuvieran simplemente por expresarse como se expresaban. Entonces, eso pasó hace 50 y pico años. ¿Creéis que sigue siendo a día de hoy necesario que exista una comunidad? Sí. ¿Por qué? Dadme ejemplo. Hombre, nada más que lo que has dicho, que en más de 70 países todavía hay... Por ejemplo.
hace que tenga que seguir esa lucha. Y hasta en los propios países donde es legal, aún a veces se ve mal Oprime. y Total. se oprime y se excluye a esas personas. También creo que, aunque considero que vivimos en un país bastante avanzado en cuanto a esos derechos y con respecto al colectivo, pues, estamos en una posición de privilegio, creo también que quedan muchísimas cosas por hacer y que aunque de cara a la galería se ve como hemos avanzado un montón, tal, hay muchas cositas que para la gente a lo mejor que no lo vive es imperceptible, pero para todas aquellas personas que sí están en el colectivo, digamos, son sutiles pero forman parte de su experiencia como persona. Totalmente. Pero aunque, bueno, fuera de esos 70 países donde ya no es ilegal, sigue habiendo mucha desigualdad social. Pues, sobre todo un desconocimiento, un odio a este colectivo por el mero hecho de la diferencia y... Total. Que aunque haya igualdad legal, todavía se está buscando con las nuevas leyes que están saliendo. Total, lo habéis definido súper bien en realidad. Y de hecho os voy a dar algunas cifras y datos que tenía aquí apuntados. Bueno, dime. Perdón, que es verdad que, por ejemplo, España está bastante avanzada en tal, pero aún así siempre hay cosas que se siguen mejorando. Pues, por ejemplo, yo como persona homosexual he ido como por pasitos, ¿no? Primero, en plan, he estado descubriendo mi sexualidad y ahora, por ejemplo, estoy descubriendo más mi expresión de género. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el permitirme que si me quiero poner un crop top o algo de tía, poder ponérmelo sin sentirme mal. Pues genial. Y eso, nada. Total. Son todos detallitos que se van Todo. puliendo. Bueno, pues eso, hay cosas que son más visibles en cuanto a la discriminación y hay cosas que se quedan más escondidas. Por daros algunos datos, según los observatorios contra la LGTBI-fobia, en la Comunidad de Madrid hay una agresión cada 24 horas, en Cataluña una cada 36, en Andalucía prácticamente también una cada 24 horas. Los mayores de 55 años LGTBI tienen el triple de posibilidades de padecer ansiedad y depresión y en el último año un 30% de los alumnos de instituto ha presenciado agresiones LGTBI-fóbicas, que yo creo que el porcentaje se queda corto porque seguramente sea mucho más. Eso es solo lo que se ve. Exactamente. Y eso es solo lo que se ve. Y lo que se cuenta, porque da vergüenza. Yo, por ejemplo, yo me dedico a esto... ¿Me puedo sentar? Claro. Sí, siéntate. Estás en tu casa. ¿Quieres una silla? ¿Quieres la silla? No, estoy aquí. ¿Una pelota? ¿Quieres una pelota? ¿Una bola? Es lo más. Una pelota. No, muchas gracias, me quedo aquí. O sea, yo me dedico a esto, me dedico a divulgar en redes sociales porque yo durante toda la infancia y durante el instituto fui víctima de bullying homófobo. Entonces, durante prácticamente cada día de mi vida venían a llamarme maricón, a hablarme en femenino a mi mesa, llegaron a agredirme físicamente, durante cada día. Y eso al final no está recogido en ningún tipo de encuesta ni está recogido en ningún sitio. Pero está ahí, porque al final te lo acabas creyendo que te lo mereces. Porque si en el instituto todo el mundo te trata así, sobre todo en una edad en la que estás forjando tu personalidad y la estás forjando alrededor del rechazo de la gente que deberían ser tus amigos y de los que están a tu lado, y nadie hace nada para evitarlo, acabas pensando, bueno, entonces es que me lo merezco, entonces es lo que me toca. Y acabas desconectando de la persona que eres, porque quieres evitar mostrarte. Porque cuando te muestras te atacan, sientes que tu voz se va a interpretar como algo de lo que burlarse, tu mera presencia va a llamar a un ataque, y eso al final lo llevas contigo durante toda la vida. Esto es algo que yo, por ejemplo, hablo ahora de forma muy natural. Bueno, de hecho, escribí un libro que se llama El niño que no fui, que va todo sobre esto, y ahí ya lo solté todísimo, porque lo he hablado una y otra vez en bucle, pero se nos hace callarnos normalmente. Y parece que eso da vergüenza, da miedo. Y creo que también es importante lanzar ese mensaje de que, aunque muchas veces hayamos pasado por algo parecido, luego vas a encontrar gente que no solo te va a querer a pesar de cómo eres, sino precisamente por cómo eres. Y que vas a tener una vida igual de digna. Qué bajón de repente, ¿eh? O sea, yo como vosotros como, wow, Operación Triunfo, la mejor época de mi vida, y yo, bueno, el acoso, el bullying. Yo creo que es el momento también al final. Sí. Cuando tienes como una plataforma tan grande Claro. y también estás como planteando un proyecto futuro, creo que es súper importante también tener en cuenta este tipo de cuestiones. Es decir, yo, por ejemplo, como artista, no quiero dejar de lado ese tema. Es decir, es una realidad que considero que como yo personalmente, a lo mejor hay otras personas que no, pero para mí es algo importante de reivindicar. Total, muy guay eso, muy guay. Entonces, bueno, os voy a hacer una pregunta, porque esto me pasó a mí pues hace ya varios años, pero se le sigue pasando a gente en el colegio, en el instituto, en su día a día. ¿Por qué creéis que puede seguir existiendo LGTBI-fobia a día de hoy? ¿Qué motivos creéis que pueden existir? Desconocimiento de muchas cosas por parte de gente que pues, está agrediendo a
a otras personas. Desconocimiento, eso es súper importante. Yo pienso también que aunque, o sea, siento que hay un paso bastante grande en los padres de ahora, nuevos, de ahora, los padres, por ejemplo, nuestros, con mayor o menor ignorancia o aposta o menos, conciencia, han tenido una educación que es más difícil, o sea, que hay cosas intrínsecas en la educación que ellos han recibido que al final la hemos recibido nosotros también. Claro. Entonces, como lo de cortar la cabeza, ¿no? Es como una cadena y Claro. pienso que los padres de ahora, en general, Va disminuyendo. así en general, que hay de todo, los padres de ahora, la gente ahora de 20 y pico, 30 que está siendo padre, creo que ahí ya hay un pasito, pero los nuestros... Es como yo creo que también es un problema que se va a solucionar un poco generacionalmente. Sí. Claro, Por ejemplo, porque tengo una hermana de estamos 14 arraigados, años. entonces un poco lo que te inculcan desde pequeño. Tengo una hermana de 14 años, que, perdón, un segundo, que nos llevamos 8 años y yo he notado un montón la diferencia de mentalidad que ella tenía. De decir, en mi clase hay una chica que es no binaria, no sé, bueno, una persona que es no binaria, no sé qué. Y es como, o sea, con 12 años, porque esto a lo mejor fue hace 2 años o hace 3 años, ya tienen esos términos que nosotros hemos y lo naturalizan. hace, exactamente, hace prácticamente nada. Nada. Y eso, Ahí es que había levantado por delante la mano. Que al final es eso, el tema de la forma en la que creces, las cosas que te van diciendo, lo que entiendes por normal. Y claro, si como estaban hablando del tema de los padres, de tu educación, y te educan con que la normalidad, pues hay gente que esa normalidad se la toma de forma radical y ya lo que ven fuera de ese estándar que ellos entienden, pues eso ya es alienable para ellos. Total. Y eso se nota y por ejemplo, todo lo que están hablando del tema del cambio generacional, pasa lo mismo con el tema del género no binario y el tema de los pronombres. Es una cosa que también va a ir evolucionando según vayan pasando los años y según las generaciones se vayan acostumbrando. Total. Yo creo que, bueno, voy a avanzar un poquito y luego hacemos más preguntas al final, ¿vale? Es que Quiero sí. decir un pequeño detalle. Creo que también las redes sociales han favorecido un montón a expandir este conocimiento, porque, por ejemplo, personalmente yo he aprendido un montón con Twitter. Y con TikTok. yo con TikTok. Muchísimo, o sea... En mi época con Tumblr, porque soy un poco mayor. Ah, es verdad. Pero sí, totalmente. Es diferente. Entonces, hemos dado con muchas de las claves. Por ejemplo, desinformación es una. Hay muchísima gente. ¿Vosotros creéis que todo el mundo que tiene conductas homófobas es porque, por ejemplo, odie el amor? No. En plan, es que me da, alguien de repente dice, es que me da muchísima rabia que esa persona esté enamorada de alguien de su mismo género, le voy a pegar una paliza. Y aparte, a mí cuando me empezaron a hacer bullying tendría igual 8 años. No me había dado tiempo a enamorarme de nadie, no sabía cuál era mi orientación sexual. Estamos hablando de un tema de identidad, de la persona que eres, de cómo te expresas. Y de cómo muchas veces cuando tú no sigues el camino que se ha establecido para cada género, en el sistema sexo-género, que ahora hablaremos del tema, saltan prejuicios, tópicos, desinformaciones que se utilizan para atacarte. Se os ocurren algunas, seguro que algunas, sí, en plan rápido. ¿Cómo? Desinformaciones y bulos sobre las personas LGTBI, creencias negativas. Por ejemplo, la más típica es asociarnos directamente a las infecciones de transmisión sexual. Sí, a la promiscuidad. A mí Claro. es una cosa que me molesta mucho. O que es una enfermedad mental, por ejemplo. Que es una enfermedad mental. ¿El qué? ¿Qué lo hacen para llamar Por llamar la atención o por moda. Eso, Por ser una moda. ¿Qué es una moda? Anda que yo por moda iba a ser ilegal en 70 países. Sí, ¿sabes? Increíble. Por vicio. la moda Claro, por vicio, por promiscuidad, que son pues Sí, estas eso. cosas morales que nos enseñan. Y al final se nos atribuyen todas estas cosas que se utilizan para que la gente que no nos conoce mucho pueda tener esas ideas equivocadas. Por ejemplo, infecciones de transmisión sexual y promiscuidad. Mañana es el Día Mundial de la lucha contra el VIH y el SIDA. ¿Sabemos la diferencia entre VIH y SIDA? No, Sí. la verdad que no. El VIH, bueno, ¿alguien me lo quiere explicar? No es el virus y otra es O sea, el VIH está la enfermedad crónica. Claro, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es la enfermedad que se puede llegar a desarrollar. Pero actualmente una persona con VIH en tratamiento se vuelve indetectable. Eso también hace que sea intransmisible, no puede transmitir el virus y tiene una vida completamente normal. Sin embargo, como históricamente se asoció el VIH a las personas LGTBI porque fue a quienes se dejó de lado durante esa pandemia y no se les intentó salvar porque éramos ciudadanos de segunda, la gente sigue intentando relacionarnos con ese prejuicio. Tengo algunos más apuntados, por ejemplo, que imponemos la inclusión forzada en series y películas y que queremos que los niños los convirtamos en LGTBI, como si yo por haber visto Cars de pequeño ahora sea un Fiat 600 o algo. Que por cierto, con esto hay una cosa muy curiosa, ¿sabéis lo que es el código Hays?
No hay inclusión forzada, pero sí que durante mucho tiempo existió la exclusión forzada. Durante muchas décadas en Hollywood no se permitía, por un código de censura, que las personas LGTBI pudiéramos estar representadas, ni en el cine, ni en las series, con lo cual hay un vacío de décadas en el cual no hemos existido. Bueno, de hecho, es que esta información no sé si es verdad. Ay, no puedo decirlo. Vale, no te preocupes. No se puede. No se puede. Pido pelo. Bueno, entonces, claro, existe la exclusión forzada y gente que no nos conoce y no tiene una idea formada de nosotros porque se ha intentado que no exista esa imagen nuestra. Luego, otros tópicos, bueno, todo el tema de que las personas trans borran la existencia de la mujer o reproducen los roles de género como si las personas cis, que no somos trans, no lo hiciéramos. El género es una cosa que hacemos entre todo el mundo absolutamente. Bueno, también que ya como no nos podemos casar lo tenemos todo hecho y que ahora lo que queremos son privilegios, como si no hubiera decenas y cientos y miles de agresiones en las calles, que sí que tenemos leyes para protegernos y que están súper bien, pero si a mí me van a pegar una paliza por la calle, yo no le puedo decir, no, hay una ley que no te lo permite, amigo, porque igual le da igual, es lo más probable. Yo qué sé, incluso yo creo que el tópico con el que más nos relaciona, que es el que más daño hace, es que a veces se nos llega a relacionar con la pederastia. Y eso es algo que se sigue repitiendo a día de hoy, que tiene herencia incluso durante la época de la dictadura, del franquismo, donde se nos consideraba, sobre todo a hombres que tienen relaciones con hombres y a mujeres trans, con criminales sexuales. Y se les encerraba en 2 cárceles, una en Huelva y otra en Badajoz, una para activos y otra para pasivos. La versatilidad no cabía mucho en la mente de la dictadura. Sí, totalmente. Qué fuerte eso. No sé. Y esto se sabe súper poco, pero literalmente éramos considerados criminales sexuales y se nos encerraba y se nos dividía en cárceles. Bueno, digo, se nos dividía, a mí no, evidentemente, pero a la gente que precedió en esta lucha. Y todo eso, porque al final, con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, se nos consideró pederastas hasta hace no tantísimo tiempo. Rehabilitación social. Eso, ya ves, hay que rehabilitarnos. Yo escoliosis tengo, podría utilizar un poco de rehabilitación, pero no de ese estilo. Entonces, todo eso muchas veces se queda en la mente de la gente porque se sigue perpetuando. Bueno, y yo conozco gente que actualmente le han dicho de ir a terapia de conversión. Sí. Hoy en día, ¿eh? Sí, hijas. También es muy recurrente, vamos, a mí misma me lo han dicho, más de pequeña, por ejemplo, si te falta la figura paterna y de repente eres lesbiana es porque tu padre no está, o sea, es como una carencia, Claro. en vez de simplemente porque te gustan las mujeres y ya. Claro. De repente no tiene nada que ver que te gusten las mujeres, es como, no, ¿Sabes? tiene que ser cosa de... Cosas Sí, así. porque tiene un trauma. Sí, es Claro. como Está consecuencia traumada. de un trauma. Claro, total, se le Como intentan que dar... sí, como que se puede, digamos, inculcar, igual que cuando no se puede poner películas a niños, no sé qué, porque lo verán y lo... Claro. Es como... Ya. Total. Lo harán Es también. más o O menos intentar, lo que decía antes, pero intentar igual. buscarle una explicación a por qué una persona es LGTBI, como si hiciera falta una. Claro. Sí. Hay una cita de un libro que se llama Ética Marica, que me encanta, de Paco Vidarte, que dice, ¿de dónde venimos las maricas? Yo de Sevilla. ¿Y tú? O sea, ¿a alguien le importa de dónde salgamos? Entonces, bueno, es que tenemos que tener en cuenta que mucha gente cuando a lo mejor va a insultar a alguien por la calle al grito de marica, cuando le da una paliza homófoba, no siente que esté haciendo algo mal, porque siente que está actuando contra una persona que causa todo esto, que va a hacer un daño a los niños, que les quiere adoctrinar, que es un pederasta, que está buscando ahora privilegios y dinero público a costa de su orientación sexual o su identidad. Por eso acabar con estos tópicos y tenerlo en la mente a la hora en la que nos comunicamos es tan importante. Luego, aparte de la desinformación, también es verdad que se nos considera a las personas LGTBI que traicionamos lo que viene siendo el sistema sexo-género. ¿Sabemos qué diferencia hay entre sexo y género? Sí. El sexo son las características físicas, biológicas con las que nacemos, y el género son las construcciones culturales y sociales que hay alrededor de ello. Cuando nacemos se nos atribuye un género. Las personas que somos cis, ese diagnóstico pues, ha durado así toda la vida. Las personas trans es porque ese diagnóstico cambió, no fue el acertado en el nacimiento, socializó como otro género. Entonces, la sociedad tiene una forma en la cual nos intenta llevar, la sociedad nuestra, la actual, la occidental, en el país en el que vivimos, etc., nos intenta llevar por 2 caminos. Los hombres tienen que ser así para convertirse en hombres de verdad y cumplir con todos los estereotipos y expectativas que se les impone. Las mujeres tienen que cumplir con todo esto. Y hay un montón de dispositivos y de formas que tiene el sistema de actuar porque les conviene al sistema tal y como está formado que solo estemos así distribuidos por motivos políticos, sociales, religiosos, por motivos económicos incluso. Por ejemplo,
también está muy relacionado con todo el tema de la lucha feminista, del hecho de que a las mujeres generalmente se le han atribuido los trabajos de cuidados de forma gratuita para poder mantener el sistema económico como estaba planteado, y luego se pasó a todas las personas feminizadas. Todo eso al final forma un sistema y tiene unos dispositivos de regulación social que hacen que tú no te puedas desviar de ese sistema. El dispositivo último, su máxima expresión, es la que hemos dicho, las terapias de conversión. Mal llamadas terapias, porque no están homologadas por nadie y que son torturas, básicamente. Hace muchos años se utilizaban incluso electroshocks para intentar acabar con la atracción sexual hacia el mismo género. Pero no es lo único que existe. Cuando en el colegio te llaman mariquita en el patio del colegio porque no has chutado a portería, cuando llaman bollera a una chavala camionera porque a lo mejor es más masculina, cuando se ataca a las personas trans, cuando se ataca a las personas de todo tipo, a las personas bisexuales, que no existe, que eso es mentira, que no hay. Eso son dispositivos que son como pequeñas dosis de terapia de conversión que tenemos en nuestro día a día de forma diaria. Al final tienen mucho de convencerte de que lo que tú eres no existe, lo que tú haces está mal, tienes una forma de ser. Cuando se ríen de ti en el colegio porque no eres suficientemente masculino, ¿tú qué haces? O desapareces del sistema o intentas masculinizarte. En mi caso funcionó fatal, 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 fatal. Y se intentó muchísimo. Pero está para eso ese sistema. Todos esos dispositivos existen aún a día de hoy. Y afectan absolutamente a todo el mundo, que luego lo mencionaremos. Pero creemos que un hombre cis, que no es trans y heterosexual, no sufre estas consecuencias del sistema. Sí. Yo creo que para eso las mujeres sí estamos como más concienciadas de todos esos roles que se nos han inculcado, y los hombres no son como tan conscientes de realmente la opresión que ellos también sufren con ese tipo de asociaciones. Sí. Dime. Y es más, no sé cómo de correcto es decir esto, pero bueno, pero yo muchas veces las agresiones verbales o no verbales, incluso de gestos o cosas de esto, la mayoría que he vivido en mi vida ha venido por parte de hombres heterosexuales, pero yo creo que porque incluso ellos mismos tienen como el sufrimiento de que también tienen que aguantar esas imposiciones sociales y como que lo pagan un poco con nosotros, Como ¿sabes? mostrar esa masculinidad. Claro. Están obligados a hacerlo. No le quito culpa al que lo haga. Ojo, No, le ya, quito pero culpa al que lo haga. Que muchas veces también viene de eso, de la misma represión de uno mismo y de, ¿sabes? Le da coraje, o sea, siente el odio porque ve en mí a lo mejor algo que a él le gustaría hacer y que se siente que no puede hacerlo, ¿sabes? Eso... O sea, ya no hablo de sexualidad, sino de a lo mejor de manera de comportarse, manera de, ¿sabes? Totalmente. Eso, hay un autor que me encanta que se llama Cristo Casas que habla de ello en su último libro, que amariconarse al final es libertad. Y lo siento por la palabra si a alguien le molesta, pero estás encerrado en una cárcel y agredes a otras personas porque has aprendido que tu masculinidad se construye así. La masculinidad hegemónica se construye pisando a otras personas para asegurar que tú eres el que está por encima, que tú eres el alfa, exactamente, que tú eres el que está destinado a liderar, porque a los hombres se les promete liderazgo social en nuestra sociedad si cumplen con esa masculinidad hegemónica, que incluye la heterosexualidad, que incluye la fuerza, que incluye la agresividad, pero que tiene también muchísimas connotaciones negativas que olvidan y sacrifican por ese intento de alcanzar el liderazgo social y que acaban descuidándose a ellos como personas. Por ejemplo, ¿sabíais que los hombres, uno de los motivos por los que mueren antes, es porque son mucho menos propensos a pedir ayuda o a ir al médico o a contar qué les pasan? O sea, es como, no, yo no voy al médico, eso es de mariquitas. Bueno, pues esta mariquita va a vivir mucho más que tú, Paco. Hay que tenerlo en cuenta eso, hay también que pensar en uno. Y no pasa nada, cero vergüenza, me duele algo, voy al médico a ver qué es. Le pido ayuda a alguien en casa. Y lo del GPS, eso sí que es... ¿El qué? Que yo lo he visto mucho, en plan, lo de ir a un sitio, ¿no?, con el coche y encabezonarte en que no te den ninguna instrucción de cómo llegar, porque te encabezonas en que tú solo puedes llegar y es como... Eso es masculinidad frágil también. Exactamente, la masculinidad al final se construye pisando las cabezas de los demás muchas veces, pero todo el mundo en este sistema sexogénero con unas expectativas horribles lo sufrimos de alguna manera u otra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque se ha viralizado hace poco que, bueno, ha habido varios artículos que esto lleva pasando mucho tiempo que se han puesto muy de moda las operaciones en hombres cis para ser más altos. Hombres que sienten, les operan las piernas, se lleva haciendo muchísimo tiempo, les operan las piernas para ser más altos, porque claro, ser un hombre y ser bajito afecta a tu masculinidad. ¿Cómo vas a ser un hombre y vas a ser bajito? ¿O cómo vas a estar con una mujer más alta que tú? Eso te destruye, tú tienes que ser el líder.
Y se ha puesto de moda una operación que tiene que ser dolorosísima. Ya ves. Se cortan las rodillas para Claro, sí, sí. extenderlas. Es que no pueden hablar, no pueden andar durante muchísimo tiempo. Es una locura. Y eso muchas veces se comenta y se habla sobre todo de las personas trans, como diciendo, es que no puede ser tan bueno ser una persona trans cuando se operan y se mutilan y tienen que hacerse reafirmaciones de género para poder ser de su género. ¿Y las personas cis no se reafirman el género? Las operaciones para ser más alto, la masculinización facial, el implante mamario en las mujeres cis, la vaginoplastia en las mujeres cis. Hay un conglomerado enorme de operaciones que sirven para que las personas cis reafirmen su propio género y encajen aún más con lo que les han dicho, porque las expectativas del género no solo son sociales, también son físicas. Claro. Yo creo que utilizan como una utopía para cuestionar la realidad actual, cuando realmente no estamos hablando de una utopía, estamos hablando sobre lo que pasa actualmente con estas circunstancias, con esta evolución histórica y con todo lo que realmente ahora está pasando. Totalmente. Entonces, para que veáis hasta qué punto llega que el sistema sexo-género nos oprime a todos de tal forma que la gente, todo el mundo, intenta encajar lo máximo posible hasta el punto de hacerse operaciones. Ojalá viviésemos en un mundo en el que no hiciera falta que nadie se operase de nada, porque no hay cuerpos equivocados, lo equivocado es la mirada que se les pone encima. No existen. Sin embargo, el género nos presiona a tener un cuerpo u otro. Entonces, sí que es verdad que se intenta presionar a la gente para que se opere y luego hay gente a la que se le deja y hay gente a la que no. Porque a las personas trans, por ejemplo, se les ha obligado durante muchísimo tiempo a tener un proceso hormonal de 2 años, una tutela psiquiátrica detrás y luego encima se les echa en cara que se hagan una operación o lo que sea para encajar mejor en un sistema en el que si no encajan van a sufrir muchísima violencia. Muchísima violencia cuando las personas cis sí lo hacen sin que nadie les pida nada a cambio. Así de injusto ha sido este sistema toda la vida con las personas trans y con todas las que no encajaban en esos moldes. ¿Y creéis que todo esto, los dos caminos que hay que seguir, que hay hombres y mujeres, etcétera, creéis que es algo natural, que viene de la naturaleza? No. ¿De dónde creéis que puede venir? De la mentalidad humana. Y de la creación, tener que crear una sociedad ordenada, bla, 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 bla. Claro, un constructor social. Claro. Yo creo. Un constructo. Si hay animales que cambian de sexo. Total. ¿Y creéis que siempre ha sido así a lo largo de la historia? ¿El qué? Lo del control. La construcción social, el hombre se comporta así, la mujer se comporta así. Para A nada. ver, sí, no. O sea, sí, no. Ha habido épocas en las que ha sido... No es como ahora, es que ahora es como que hay unos cimientos enormes, ¿sabes? O sea, yo creo que más en épocas más tempranas era una cosa un poco más de, bueno, pues los hombres y tal, y las mujeres hacen tal, ¿sabes? Las Por construcciones distribuirse sociales- un poco. las Pero construcciones que no era sociales como cambian. ahora que tenemos como unos cimientos súper bien definidos de que tenemos que hacer, cómo tenemos que lucir, O sea, yo creo que es un poco progresivo. Claro. Fue tan- Yo creo que también un punto de un poco de inflexión en eso pudieron ser un poco las religiones, ¿no? También. Claro. Hay muchísimos elementos, sociales, económicos, religiosos, políticos, y todos forman este conglomerado. ¿Sabéis lo que son? Bueno, en realidad se ha mencionado ya, las personas de género no binario, que no se identifican ni como hombre ni como mujer. ¿Creéis que eso es algo reciente, que ha salido ahora? No. No. Porque hay mucha gente que dice, eso es una moda, ahora todo el mundo se quiere sentir algo diferente, pues yo me siento un helicóptero de Yo creo combate. que ahora es que se le ha puesto un nombre. Sí. Se le ha, puesto, se Pero le ha hay muchas visibilizado. varias en la historia. Claro, Lo que pasa es que antes se le utilizaban otros términos para... Claro. exacto, Antes decían a lo mejor, pues es andrógino o es hermafrodita, ¿sabes? Cosas de esas. claro. No sé. Os voy a poner unos ejemplos y os voy a enseñar unas imágenes. Esto no es una escultura, pero lo voy a tapar por si acaso el directo. Estas personas son personas muches. Son personas de una comunidad, de la comunidad zapoteca de México. Y es una sociedad en la cual no se entiende el género como un binarismo. Estas personas son actuales, esto es una cosa actual. Y son personas que no entienden el género como un binarismo. Son hombres, son mujeres, son muches, Sí. independientemente. Estas personas existen desde hace muchísimo tiempo y siguen existiendo a día de hoy. En México es una de esas culturas que ha sobrevivido al colonialismo. Al final, muchas culturas se relacionaban de forma completamente distinta a la nuestra, entendían el género de forma distinta a la nuestra, se les impuso una forma de ser. Pasaba también, por ejemplo, con esta comunidad. Estas personas son Hijra, que estas pertenecen a la India. Está documentado que existen desde aproximadamente el siglo IX, si mal no recuerdo, y tras la ocupación británica con el colonialismo,
pues se les empezó a perseguir, porque claro, con el colonialismo se llegaba a otros países donde la cultura era muy distinta y se decía, no, o sea, esta forma de vestir y de actuar o de no comportaros según los genitales que tengáis, esto es pecado. Y la gente del propio país, ¿pecado para quién? Para mi Dios. Y dice, es que yo no tengo ese Dios, tengo otro. Y dice, bueno, pero yo tengo una espada. Y, vale. Claro. Y se les obligaba a comportarse de la forma en la que se había estructurado ya en otro país que no tenía nada que ver con ellos. Y se les forzó a borrar su existencia. No se borró del todo porque a día de hoy siguen existiendo personas así, pero sufren discriminación, sufren opresión. No pueden estar 100%, muchas de ellas, a veces en muchas culturas, integradas 100% en la sociedad. Eso se intenta remediar poco a poco. Por ejemplo, esta foto es de una persona de la comunidad de Dos Espíritus. Eso es lo que quería decir yo antes, ¿Sí? de esa cultura, que yo he oído hablar un montón de eso. Pues mira, puede ser que has oído. Explícalo tú mejor, porque a lo mejor no soy el mejor para explicarlo, pero sí que he visto un montón de cosas. Claro, se habla mucho del tema porque la comunidad Dos Espíritus, que sobre todo vivía pues, en las Américas antes del colonialismo, está muy otra vez en boga porque el presidente de Canadá ha empezado a reconocerlas públicamente y se habla más del tema, de que siguen existiendo, de que son comunidades que sobrevivieron al colonialismo y a las invasiones y siguen manteniendo su forma de vivir, de vestirse, de expresarse, de actuar. Esta foto, por ejemplo, es de una persona que era la representante cultural en el Parlamento de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y ya se intentaba visibilizar en plan de, oye, por favor, que no solo existen hombres y mujeres. No, ni siquiera es una persona de género no binario porque no tenían el concepto de género binario, que es lo que tú mencionabas, se llamaba de otra forma a todo esto, porque no existía ese concepto del género binario que tenemos ahora tan marcado de unas personas hacen una cosa y otras personas hacen otra. Esto nos demuestra que el género es algo completamente social, mientras que las personas intersexuales, por su parte, nos demuestran que el sexo tampoco es binario, porque existen personas que nacen con características mezcladas de todo tipo, o incluso entre gente que somos dos hombres cis, a lo mejor a uno le sale barba y a otro no. Dos mujeres cis, a lo mejor a una no le salen pechos nunca. O hay mujeres cis que nacen sin vagina. Hay personas que nacen de todas las formas porque la naturaleza no es una máquina con solo dos salidas y son todas las personas de aquí iguales y todas aquí iguales. Y hay muchas personas a las que se les impone un cuerpo y una forma de ser que a lo mejor es injusto con ellos mismos, porque no son así, sencillamente. Y el género se ha entendido a lo largo de toda la historia de formas distintas, depende del momento cultural, del momento histórico, y no hay nada de natural en que nos tengamos que comportar de una forma u otra, dependiendo de cómo hayamos nacido. Yo creo que por eso es tan importante que sigamos hablando pues, de comunidad LGTBI, de desafiar el sistema sexo-género, pero porque nos beneficia absolutamente todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Por ejemplo, hombres cis heterosexuales también les beneficia. ¿Se nos ocurren ejemplos de cómo? Que antes lo hemos estado comentando. Luchar contra el sexismo, luchar contra esa masculinidad que se ha vendido tanto y se le pide a los hombres heteros de tienes que ser así, no puedes llorar, no puedes... tu forma de vestir tiene que ser masculina, todo ese tipo de cosas que al final la forma de soltarse y ser más uno mismo y no tanto el estándar que se pide. Claro. Incluso yo creo que también las propias relaciones sociales de los hombres cis heteros, por ejemplo, creo que como una relación entre dos mujeres, ya sea cis hetero o no, es muy diferente a la que pueden tener dos hombres a la hora de relacionarse simplemente porque nunca, no va a ser a lo mejor te quiero sincero, sino te quiero bro, ¿sabes? En plan, te quiero pero tampoco te vengas arriba, ¿sabes? Como no homo. Esa, sí, no, literalmente no homo. Dale como, un beso en la mejilla, aunque sea a tu amigo hetero. Claro, es como la incapacidad de sentirse vulnerable con tu amigo. Totalmente. Sí. De sentirse libre en su forma de expresión. Total. De ir a la discoteca y no poder bailotear a gusto porque tienes que estar así con la copa. Claro. Sí. De no, masculinidad. Si mueves un poquito la cadera eres gay. Entonces, bueno, para todas estas cosas sirve. Y yo creo que se ataca mucho a las personas LGTBI diciendo que, bueno, que es que desafían el concepto de la familia, cuando en realidad lo que queremos es ampliarlo. Total. Queremos ampliarlo totalmente. E incluso las familias tradicionales, las de padre, madre, hijo, hija, etcétera, también estarían mucho más salvadas y mucho más a gusto si no tuviéramos en cuenta, si no tuviéramos todos estos prejuicios encima. Os voy a contar una anécdota de un hombre con el que hice una vez una actividad de este tipo, que contó, mira, yo tendría, no sé si 40, 50 años, yo tengo un hermano
al que le saco 3 o 4 años de edad y cuando éramos adolescentes, cuando éramos más jóvenes, éramos uña y carne. Nos queríamos muchísimo, íbamos a todos lados juntos, éramos siempre lo más y de repente un día noté que mi hermano, cuando teníamos 17, 18 años, empezaba cada vez a contarme menos cosas, a separarse, a no ir conmigo a los sitios. Poco a poco empezó también a dejar de relacionarse con mis padres. Llegó un punto en el cual se fue de casa, lo perdimos. Lo perdimos. Yo no sabía qué había pasado, pero mi hermano decidió que ya no quería relacionarse con su familia. Lo que había pasado es que ese chico había descubierto que le atraían otros chicos, que era un hombre gay, que era un hombre bisexual. ¿Y qué había pasado? Que en su familia, si bien no eran terriblemente homófobos, de que hay que pegarle palizas a los mariquitas, se hacían muchísimos comentarios, muchísimos chistes, muchísima burla. A lo mejor sale un mariquita en televisión y me río, ¡ay, qué plumazo, qué sobreactuado, es que qué horror! Me río de la bollera de clase, de que esta persona tal. Ese chaval había acabado asumiendo que su familia no era un lugar seguro para salir del armario. Pensaba que eso era lo que le esperaba a él, que se le tratase como a un chiste si salía del armario con esa gente. Y este hombre me lo contaba, me dijo, yo pensaba que no era tan homófobo, sí lo era en muchos sentidos, y yo por eso perdí a mi hermano durante muchos años, hasta que ya más adelante reconectamos. Pero para que veamos hasta qué punto, incluso la familia más tradicional que existe puede ver su vida destruida de todos los miembros de la familia porque había conductas homófobas, porque se ha impuesto unas expectativas a la gente. Y esto sigue pasando a diario. Que yo creo que al final es un trabajo que tenemos que hacer todos, es decir, todos tenemos comportamientos, incluso dentro del colectivo. Yo creo que al final, como es un constructo social, no dejamos de ser parte de la sociedad. Y conforme vas creciendo y vas aprendiendo nuevos conceptos, como que te vas deshaciendo a lo mejor o vas intentando deshacerte de todas esas lacras que has ido adquiriendo conforme creces, pero que siguen formando parte de ti y que todos tenemos que hacer un trabajo. Todo el mundo. Y las personas LGTBI también. Exacto. Con respecto a lo que dice Violeta, también creo que influye mucho las personas con las que te relacionas. Sí. Porque si tu entorno es homófobo y estás en ese entorno, nunca vas a abrir la mente a otras cosas, ¿sabes? Yo lo sé porque en la zona donde yo vivo hay muchos pueblos pequeñitos y tal, y ahí yo entiendo que ahí es muy difícil pues, salir del armario o expresarte con naturalidad por el hecho de que hay mucho comentario homófobo. Las familias son como muy tradicionales en ese aspecto, entonces al final pues tiendes a irte pues, a Madrid, donde nadie te va a juzgar por lo que eres y así. Entonces eso creo que también influye mucho el entorno donde te relacionas. Quiera y Álvaro, en el orden que queráis. Yo, por ejemplo, vivo... Creo que también puede pasar al revés. Yo vivo en un entorno súper abierto, que todo el mundo es LGTBI, que todo el mundo está en plan, que es normal, no sé qué. Y después estás como en una burbuja y de repente a veces como te coge el shock y ves a alguien o alguien dice algo y te das cuenta de que estás en una burbuja y realmente tú piensas, ¡buah, está súper bien el tema, estamos avanzando muchísimo! De repente sales de la burbuja y dices, ¡ah, pero hay gente que aún tiene... Sí, que tu realidad no sí, es pero la por ejemplo, realidad, en mi realidad, en mi vida, yo lo veo súper ya, todo el mundo, happy flower, pero después a veces te das cuenta de que no es así para todo el mundo. Y a lo mejor tú estás muy contento y yo, por ejemplo, estoy muy cómoda y tengo un entorno súper bueno, y, ¿sabes? Pero hay gente que no. Y no te das cuenta hasta que de repente sales un poco de la burbuja. Que también con el tema creo que también hay que empezar por uno mismo, con el tema de la homofobia. Porque personalmente yo cuando salí del armario, toda esa época, a mí lo que me pasó, mi familia es súper tolerante en realidad. Es verdad que no tienen tanta información como tienen ahora, entonces lo mejor no lo gestionaban de la mejor manera, pero es muy tolerante. Pero yo, por ejemplo, lo pasé fatal porque por el contexto en el que me había criado, yo tenía un montón de homofobia interiorizada. Entonces yo no quería ni hablarlo con mi familia, me sentía fatal conmigo mismo, me odiaba. ¿Sabes? Era como, no puedo ser gay, ¿sabes? Lo fui a defraudar a todos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, después ya, con el tiempo, llegó el momento en el que hablé con ellos y tal, y fue todo maravilloso, pero yo lo pasé muy mal callándomelo, porque yo mismo no quería aceptarlo y no quería, ¿sabes? Total. Total. A mí me ha pasado que yo, a lo largo de mi vida, he tenido que enfrentarme a muchos prejuicios y creencias que yo tenía y me he tenido que reconciliar con muchísimas cosas. Las personas LGTBI crecemos negándonos quiénes somos, porque yo pensaba, me insultan, se ríen de mí, se burlan porque soy indigno de pertenecer al mismo grupo social que el resto de chicos, etc.
pues no puedo demostrarles que tienen razón. Tengo que masculinizarme, tengo que intentar luchar contra esto. Y durante mucho tiempo sentía muchísimo desprecio por mí mismo. Al final tuve que reconciliarme con eso y al final también por eso muchas veces utilizamos tanto, es verdad que yo hablo mucho en plan soy un pedazo de maricón, hablo en femenino, etcétera, porque al final quiero hacer escudo con todo lo que me han dicho y con todo lo que me han hecho. Y de alguna forma reconciliarme con lo que se considera de mí que es feminidad, que se castiga muchísimo socialmente y por desgracia a veces incluso dentro del propio colectivo LGTBI se castiga la feminidad. Sí. Porque incluso en todas partes se siguen formando estratos de yo estoy aquí y tú estás aquí. Y yo creo que ahora mismo hay como... o sea, estamos teniendo en general una forma de utilizar todo lo que han sido insultos y cosas mal dichas, como el que le estamos dando mucho la vuelta. O sea, quiero decir, no sé hasta qué punto está bien, realmente si lo pienso. Pero yo, por ejemplo, ellos lo saben, soy muy bruta hablando, y digo cosas que yo digo, quizás si esto lo escuchara de un hombre así que no conozco, que creo que tal, me molestaría, pero o sea, si yo lo digo, también en parte es por darle la vuelta, ¿sabes lo que te digo? Totalmente. Por poder utilizarlo, algo que a lo mejor de más pequeña me ha afectado, que a mí me digan, a mí me daba mucho coraje, porque siempre he sido muy masculina, y me daba mucho, o sea, a mí me daba igual, pero me daba coraje que era como mi característica, ¿sabes? Yeah. Eres masculina. Yeah. Y era en plan, bollera, no sé qué. Y ahora mismo yo me miro y digo, ¡buah, qué bollera! Me encanta, ¿sabes? Y a lo mejor de chica decía, no, vaya tío, cuando me dicen eso. Martín. A mí me pasa parecido que tengo varias palabras que me han acompañado igual desde pequeño más, bueno, no desde, pero en mi infancia bastante, que se me han quedado como bloqueadas, que no trago. Al escuchar, aunque sea en un entorno de... Hay algo que todavía me pellizca y no me gusta. Y no sé hasta qué punto me es sano o no, porque me gustaría verlo también con esa, pues mira, es nuestro tal, estamos aquí en un grupo, pues se dice y tal. Pero a veces como que es como... Tu propia relación con ciertas palabras, con ciertas vivencias, es simplemente tuya y solo tuya. Y tú decides hasta qué punto puedes relacionarte de esa forma o puedes envolverte con todo esto. Yo, por ejemplo, como persona que pasó por bullying homófobo, he contado antes mi vida y obra y he contado antes, pues mira, pues me insultaban, me pegaron, tal... Hay gente que a lo mejor ha pasado por lo mismo y no puede ni recordarlo, o no quiere, y está perfectamente bien también. Yo soy soy muy de decir que ayuda a hablarlo, primero en privado, evidentemente. Yo, como ya lo he hablado en privado 1000 veces, puedo hacerlo aquí delante de ustedes, pero la forma en la cual nos relacionamos con nuestras vivencias es simplemente nuestra, y no hay prisa ninguna, de ningún tipo. Pero lo que sí que no debe haber nunca es culpabilidad. Debería ser capaz de superar esto, debería ser capaz de relacionarme de esta forma. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Tenemos nuestro propio camino cada persona. Yo he tardado muchísimos años y mucha terapia. Yo he ido muchísimo a la psicóloga desde que era pequeño y durante toda mi adolescencia y sigo yendo ahora. Y me he investigado muy bien a mí mismo y he decidido cómo puedo actuar. Pero no debe haber nunca culpabilidad ni con la persona que eres ni con cómo te relacionas con tus propias experiencias. Porque eso es lo que se nos impone, que nos sintamos culpables. Es lo que nos impone siempre, incluso hablar del tema, o incluso reírnos del tema. Nunca podemos hacer nada bien. Si nos reímos, yo mismo digo que soy un maricón, yo digo que soy una bollera. En plan de, pues si tú lo dices te podré insultar, ¿no? Es que qué pesados hablando todo el rato de lo mismo. Si hablo de lo que me pasó en mi adolescencia, joder, siempre victimizándose, siempre haciéndose la víctima, siempre hablando de lo mismo, que por cierto, yo no me victimizo. O sea, fui víctima de esto y el primer paso para dejar de ser víctima de algo es admitir que lo has sido en algún momento. Que es una frase de un libro de Lisa Cole que me encantó. Y no pasa nada, y hablándolo yo lo he conseguido sanar. Pero parece que es que siempre, hagámoslo como lo hagamos, vamos a molestar, porque hay gente a la que le sigue molestando. Pero es que también manda narices que digan, qué víctima, jolín, culpa a la gente que ha hecho que tú te creas una víctima. Exacto. O que tú seas una víctima. O sea, hablar de total. O sea, parece que es más grave que yo hable de lo que pasé que de los culpables. Exactamente, exactamente. Es fuerte, ¿eh? Que manda narices, vamos. Fuerte, ¿eh? Increíble. Dime. También quiero decir una cosa que creo que también voy a ir corriendo es importante como saber que cada uno tiene su propia lucha. En plan, digamos que yo pertenezco al colectivo y como que a veces yo misma pienso y digo, yo soy una persona muy femenina. Y como que me siento culpable de a lo mejor de cara a la sociedad no estar dando esa imagen de
estoy reivindicando, ¿sabes? Y estoy luchando por esto y tal. Y es como, creo que también hay que hacer un ejercicio de que cada uno lleva la lucha de una manera diferente y que no por yo personalmente a lo mejor ser femenina dejo de estar luchando y a lo mejor mi lucha es otra. Es que no se me sexualice o se me adjudique o no sé. Eso es por una lucha interna que yo tengo conmigo misma y pienso que cada uno tiene que llegar a la conclusión de cuál es su proceso y su lucha. Total, total. Nada, que concuerdo al 100% con lo que ha dicho Violeta, que también tengo esa lucha mía, que igual de primeras me puede ver más masculino y lo que sea, y también pertenezco al colectivo, y ese sentimiento de, vale, pues nada, ya estoy aquí, no parezco, o sea, estoy como en el limbo y no hago nada por el colectivo o por el grupo, pero al final sí, o sea, cada uno es como es y no hay un... Pues lo que ha dicho. Justo y vuestra experiencia es vuestra al final. Sí, que al final hablábamos antes del tema de la desinformación y creo que también entre la gente que formamos parte del colectivo también la hay. Que hay gente que pues, también entiende más su situación, gente que la entiende menos. Yo en mi caso también no lo entiendo del todo y cuando hablo, pues a veces entiendo mejor lo que estoy diciendo, otras veces igual digo algún disparate porque es lo que entiendo de la situación, pero no la controlo del todo. Como que esa desinformación también contribuye a ese sentimiento de descontrol sobre ti mismo y sobre tu vida. Total. O desinformación en el sentido de descubrirte, por ejemplo. En mi caso, yo siempre he sido súper femenina, entonces a mí se me había, por la sociedad te implanta que las bolleras son súper, las lesbianas son súper masculinas y los gays son súper afeminados. Entonces yo no me di cuenta hasta más tarde porque yo pensaba, yo no soy masculina, entonces es físicamente imposible. Claro. Pero no es para nada la verdad. Cada las sexuales. Sí, además. Te entiendo muchísimo, ¿eh? De alguna forma te entiendo muchísimo, ahora te cuento. Sí. Que también es verdad que yo pienso, con respecto a lo que han dicho ellos dos, por ejemplo, que también es, o sea, a mí no me pasa, pero tengo amigos y amigas que pertenecen al colectivo, o sea, quiero decir, hay como una obligación de ¿cómo lo digo? Sí, que también hay gente que pertenece al colectivo y a lo mejor no está preparada para reivindicar, ni es como que evidentemente, pues como mujer tienes que luchar por el feminismo como tal, vale, pero como si fuera un trabajo. ¿Me entiendes? Se ve un poco como un trabajo. Pertenecer al colectivo, tienes que hacer algo por el colectivo. Tienes que tener tu discurso. Todos los días y continuamente. Sí. En todas tus acciones tiene que haber una lucha. Exacto. Y nadie te puede presionar. La gente es muy injusta con las artistas LGTBI. Sí. O sea, muchas veces es muy injusta. Y yo entiendo que hay que dar un mensaje, hay que reivindicar y es fantástico hacerlo, pero no se puede poner en el microscopio a una persona cada momento de su vida simplemente por lo que es, para exigirle que todo el rato cumpla con nuestras expectativas. Y eso pasa muchísimo. Y que el proceso de cada uno... Claro. Y que todo el mundo tenemos nuestras contradicciones. Y está bien, y no hay que sentirse culpable por tener contradicciones. Yo, por ejemplo... O sea, yo creo que es importante que las haya. Claro. Y tenemos que repensar en lo que hacemos. Yo qué sé, yo, por ejemplo, estoy muy en contra de, no, es que el sistema nos intenta mantener a todos en matrimonio para poder seguirnos capitalmente y hacer no sé cuánto. Y luego, cuando voy a la boda de unos amigos, lloro, pero lloro de una manera que digo, joder, ojalá pedirle matrimonio a alguien aquí arrodillado, aquí en medio. Pero porque yo creo que también esas contradicciones forman parte de la evolución. Y porque el sistema, y porque vivimos en un sistema. Es lo mismo que antes con las operaciones. Ojalá nadie tuviera que operarse de nada para poder sobrevivir en un sistema. Pero es que hay que sobrevivir en este sistema. Entonces, si una persona necesita operarse o hacer algún cambio de algún tipo para poder vivir más tranquilo o incluso sobrevivir, vale, es un poco contradictorio con respecto al objetivo que tenemos al final, que es que no exista presión de género de ningún tipo, que nadie tenga que cambiar ni su cuerpo ni su forma de ser simplemente por adaptarse a un sistema. Pero mientras vivimos en el sistema, no podemos vivir al margen del sistema cada día porque es agotador y te desgasta y acaba acabando contigo. Entonces hay que entender a la gente que tiene contradicciones, que no reivindica todo el tiempo, que necesita descansar de estar todo el rato en el ojo público o de estar luchando todo el tiempo. O de estar... Primero tienes que hacer como tu paz contigo mismo, ¿no? Tienes que estar un tiempo aceptándolo tú mismo y después ya puedes, ¿no? Claro. Igual que tampoco se puede presionar a nadie a salir del armario. Cuando no está preparado o cuando no siente que esté en un entorno seguro. Muchas veces tenemos miedo.
Muchas veces pensamos que a lo mejor la gente de nuestro alrededor no se lo va a tomar bien. Incluso a día de hoy, en 2023, me siguen llegando casos de padres que mandan, lo que tú has dicho, de padres que mandan a sus hijos a terapia de conversión, que está ilegalizada, pero se sigue realizando muchas veces de forma clandestina. Es muy fuerte. Entonces, por eso hay que intentar también no presionar, porque cada persona tiene su ritmo, su camino, y absolutamente todos están bien, absolutamente todos. Y precisamente si formamos una comunidad, no es porque digamos, bueno, pues así tenemos discotecas de ambiente y sí sé que van a poner a Britney Spears, fantástico, maravilloso, que también. Eso es lo más también. Hombre, eso es en realidad también lo más. Granada. Cuenca Club. Entonces, formamos una comunidad porque de alguna forma, históricamente, se nos expulsó de muchos espacios, algunos de ellos nuestras propias familias. Necesitábamos un sitio donde resguardarnos, donde encontrar casa. En la comunidad yo sé que voy a encontrar personas, a lo mejor hay gente con la que no coincido, va a haber muchísima gente con la que voy a encontrar experiencias en común. Voy a encontrar muchísimas cosas que también han vivido y por eso me entienden. Y por eso tenemos en la mente la idea de cuidarnos mutuamente, que es en lo que se basa esto. La comunidad LGTBI no se basa en otra cosa que en cuidarse mutuamente. Luego hay sus cosas, por supuesto, como en todas partes, en todas las casas cuecen habas, pero es verdad que existe para eso, para hacernos más fuertes. Cuando los disturbios de Stonewall, que hemos mencionado antes, empezó a celebrarse el orgullo, ¿sabéis por qué? Porque a partir de ese día, del 28 de junio del 69, se empezó a salir cada año a protestar por lo que pasó en ese bar. Y empezaron a formarse grupos de apoyo. Porque antes la lucha, cuando está todo el mundo por su lado, no sirve para nada. Muchas veces la unión hace la fuerza, se dice siempre. Y es verdad. Dime, Paul. Yo tengo una duda, que es que no sé, porque me suena de haber leído esto, pero no me acuerdo. Porque estábamos hablando ahora del tema de comunidad y me he acordado de la Q en el nombre de queer. Sí. Eso, la palabra queer antes era insulto, ¿verdad? Sí, exactamente, es un insulto reapropiado. Que luego, vale. Sí, en inglés. Queer. Yes, queen. No, se escribe Q-U-E-E-R. Y hace muchos años era, bueno... Pero es como decir raro, ¿no? Weird. Sí. Sí. Sí, es como decir raro, funny, en plan extraño, una forma de reírse, pero igual que gay. Gay era una forma... Significa feliz, ¿no? Claro, era como feliz, pero... ¿En serio? ¿Sabes? In a funny way. Entonces son insultos reapropiados realmente. Con el término queer sí que hay muchísima historia detrás también, cómo se ha reapropiado. Y es verdad que hay mucha gente que le tiene mucho miedo al término a día de hoy porque engloba muchísimos textos, autores y pensamientos, corrientes de pensamiento, que al final lo que inciden es en eso, que no hay un destino premeditado para nosotros solo por los genitales con los que hayamos nacido, lo cual es absolutamente absurdo, sino que todo esto viene de algo social, absolutamente todo lo que somos y la identidad, y cómo nos creamos, y que es por eso por lo que nos atacan. Claro, porque además la palabra queer, es verdad que por ejemplo estábamos hablando antes de que al final estaba apropiando a nivel social de esos insultos y lo va metiendo en tu vocabulario, pero al final también me llama la atención cómo queer es una palabra que se ha casi que... No, oye, no, ¿cómo lo digo? Que se ha formalizado, que es una palabra que al final, que claro, el LGBTI, no, LGTBI, al final está formalizado y es que no es, iba a decir industrializado, no, está institucionalizado. Sí. Es que el queer es muy reciente realmente. O sea, quiero decir, a conocimiento general, Sí, que es una palabra que la he conocido a lo mejor hace 4 años. Sí, se ha puesto de moda. Yo tengo muchas dudas con esa palabra, porque, por ejemplo, en una serie que no voy a mencionar de otra plataforma, que puedes saber cuál es, que va de este tema, Sí. sobre todo en la última temporada me llamó mucho la atención que para tanto para las diferentes sexualidades como géneros y tal, para todo utilizaban la palabra queer. Decía, yo soy queer, y era gente trans, era gente no binaria, era lesbiana, entonces no llegué a entender. Viene mucho al final en cada cultura y en cada país estas cosas también se dan de una manera distinta. Aquí en España solemos escribir LGTBI, en Estados Unidos LGTBQ+, y muchas veces la gente utiliza queer como un término paraguas, para describir a todas las personas que se salen de lo normativo, que es ser cis y heterosexual, de las disidencias. Es una cosa que, bueno, depende de la cultura del país, se utiliza un poco más o menos. Por eso yo creo que en esa serie se utilizaba así. Vale. A mí el concepto queer me encanta, o sea, es como que durante una época investigué un montón sobre ese tema porque me encanta. Yo creo,
a lo mejor no estoy en lo correcto, pero me da la sensación que es como una deconstrucción absoluta. En plan, es como olvidarse de todas las construcciones sociales y la educación social que nos han inculcado y de pronto como deconstruirse prácticamente a cero y decidir que no tienes que asignarte como con nada, es como soy como soy. Y yo creo que es un poco en realidad, esto es personal, pero yo creo que es la evolución natural del humano y espero que sea el futuro, porque creo que... La niña, Me cago en Dios. no hable nadie más. Me está dando la charla y a mí lo estoy agradeciendo. No, para nada. Sí. No, pero es verdad que a mí estos temas me encantan y de verdad que como que el concepto de queer me parece súper guay porque creo que es realmente como la evolución histórica que debe seguir a partir de ahora el ser humano. Simplemente que no tengas como que dar explicaciones de nada y es que no eres nada, es que soy lo que yo quiera, en plan... Totalmente. Y las etiquetas nos han sido muy útiles a lo largo de la historia y lo siguen siendo de hoy. ¿Qué opinas sobre las etiquetas? Porque yo conozco a gente que dice que las etiquetas son necesarias para dar visibilidad, sobre todo la etiqueta de bisexual, porque a veces la gente, cuando habla de gente bisexual, es un prejuicio que es una fase, que es un escalón para llegar a la bisexualidad. Exacto. Totalmente. ¿Y cuál es tu opinión sobre las etiquetas? Porque yo conozco a gente que dice que son súper necesarias para dar visibilidad, no sé qué. En cambio, yo no me gusta... ¿Qué? Nada, perdón. Que yo personalmente no soy fan de las etiquetas, no me gusta etiquetarme, pero no sé cuál es tu opinión. Pues es un tema súper interesante y creo que no es un tema en el que haya ni acertado ni desacertado. Se nos acaba el tiempo, parece. No. Último. Venga, corro. Creo que han sido súper necesarias a lo largo de la historia y siguen visibilizando porque lo que no se nombra no existe y porque cuando hay una agresión por un motivo concreto hay que nombrar el motivo por el que ha sido, no es simplemente por moda o por pick me o por tal, es que quiero tal, es que soy el más famoso, es que soy el más guay, ni por tal. Sin embargo, creo que sí que debemos evolucionar de una forma en la cual eso deje de tener sentido porque también nos limita. Yo no soy solo, yo muchas veces me he tenido problemas con mi propia orientación sexual y la forma en la que me identifico porque no sentía que encajase al 100%. Porque somos personas, somos todos distintos y nadie encaja en un molde que se ha inventado, aunque nos inventemos 20 moldes, no vamos a poder meter a toda la población ahí. Así que evidentemente está bien ponerse una etiqueta, está bien no estar de acuerdo con ninguna y esperar ese momento fantástico en el que no hagan falta. Simplemente hay que tener en cuenta que esto lo hacemos para visibilizar el hecho de que podemos relacionarnos y ser de la manera que sea. Y sobre todo, y ya termino, que me estoy enrollando muchísimo, menos mal que hablo rápido, sobre todo, esta charla sí que sirve para que tengamos en cuenta eso, que seamos parte de la comunidad o no, lo más revolucionario que podemos hacer en este sentido es perdonarnos, no culpabilizarnos por nada que sintamos, por la forma en la que somos, que nos desarrollamos o que nos relacionamos, y sobre todo cuidarnos mutuamente. O sea, cuidarnos mutuamente es lo que hace la fuerza y es lo que hace que podamos acabar con un sistema lleno de injusticias y de mierda. Así que, por favor, cuidaros mutuamente mucho, que sé que lo hacéis, pero seguro que lo hacéis muchísimo. Ya, perdón. Muchas gracias. Oye, lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Oye, y un aplauso para vuestra directora, que es la persona más aliada que existe en este planeta y la persona de España a la que más le gustan mariquitas. Hombre, sí, por favor. Hombre, en LGTBI la G es de galera. Poneros. Ven, siéntate aquí en el centro. ¿Me pongo por ahí? ¿Sentados ¿Cómo? Sentados la foto, ¿no? ¿Sentados? Ok. ¿Qué coño? Sentados, ¿no? A ver, botella afuera. Con nuestro Pixel 8. Google Pixel 8. A ver. Perdón. Open. Yes. Lucas. Ahí. Ahí estamos. Hulay. Light, what? Tengo la voz fatal. Vale, guay. Muchísimas gracias, en serio, que me lo he pasado súper bien. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Que sabía que a ustedes casi ni os hacía falta, si os lo he dicho. Sí, aquí hay de todo. Sois... Yo también, porque Yo creo que pensamos todo y que es súper guay. Es que Está pequeño. creo que estamos como muy representados, rollo. Somos un grupo en el que hay como muchas formas de... Hay incluso algún hetero, ¿eh? ¡Guau! Eso me parece inclusión forzada, honestamente. Es broma, internet es broma. Sí, pero es como que no hay
programa de que yo todo haría. tipo, o sea, hay muchos Claro, aspectos, no es, sí. no es Pues chicos, es que sois una estereotipado. representación de la sociedad. Pues Ya. sí, Ya. Total. Momento, entonces me Buen encanta. casting. Y sois muy generación Z, os comunicáis con memes y hay muchísima diversidad, es en lo que se basa la generación Z. Lo que mola es que es como un espacio muy Acelera seguro más. también. Sí, Qué guay. Para todo. Para Y la Lo que charla has se dicho sentía de también súper cuidarnos. segura. No sé si- Qué guay. Me alegro muchísimo, en Y serio. también que el programa nos hace sentir muy seguros, porque por ejemplo Sí. en vestuario yo tenía miedo de pasarlo mal, Sí. porque me intentara meter una cosa que no es y voy y sabes lo que Sí, quiero guay. y es que soy como soy. Estáis muy bien cuidadas, ¿eh? Este programa siempre ha tenido muy mucha bien conciencia cuidado. con este tema y yo lo sé. A mí Así me da que- un poco también decae un poco eso, el tema del maquillaje para las adaptaciones y tal. Y es como... Y lo tienen en cuenta todo. Sí, totalmente. Qué guay. Es que no tiene ningún sentido. ir Escuchan en tus contra. opiniones Sí, pero... todo el rato. Y sí. los programas no los hacen una persona solamente, lo hace un equipo. Entonces hay que escuchar. Y las personas mayores como yo debemos escuchar a los jóvenes como vosotros. Y vosotros debéis escuchar a las personas mayores a veces. Y también reconocer ese esfuerzo que muchas veces se hace, que al final creo que faltan también muchas conversaciones, que todos tenemos que aprender y que tanto los mayores aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de los Yo mayores. de Dani he aprendido un montón. Cuando tengo dudas, siempre sus vídeos en las redes, vamos. Muchas gracias. Porque yo soy de una generación que hay muchas cosas que no entendemos. Claro. Y entonces es una manera de explicar las cosas, además muy didáctica, lo cuenta todo con mucha facilidad y es muy guay. Me voy a poner colorado aquí en medio. No, y esto es una de las cosas. Por eso yo siempre digo que OT no solamente es un programa de cantar, de cantantes. Yo creo que va más allá. Y nos ve mucha gente joven y creo que son mensajes que hay que dar y tenemos una misión. Y agradezco muchísimo que se den, o sea, tiene muchísimo valor que hagáis esto y que lo hagáis conmigo, con Paco que vino en 2020 y que le mando un besazo. Pero hacemos así como si se hubiera ido. Por favor, Paco Tomás, te queremos. Es que no sé a dónde mirar, tú todavía no estoy acostumbrado. No, pero que en serio, que se valora muchísimo. Esto tiene muchísimo valor. es Pues la impagable. semana que viene tendremos una charla sobre salud sexual. Que también es muy importante porque antes del inicio de tu charla hablabas de esto, coincidiendo con que mañana es el Día Internacional Contra